Seguimos caminando bajo la luz maravillosa del libro del Eclesiástico, perteneciente al libro de la sabiduría. Seguimos caminando a la luz de la palabra de Dios, que es la palabra que nos salva. Una palabra que no está en redes sociales. Una palabra que está escrita en la historia de amor de una cruz. Por eso la palabra de Dios no podemos buscarla en las redes sociales o en predicadores ambulantes, ocasionales, oportunistas. La palabra de Dios tenemos que verla siempre y leerla desde la historia de un amor. Cristo, el Señor, sacramento del Padre, este es el amor. Y hoy esta palabra de Dios que hemos proclamado nos habla el autor sagrado de las ofrendas. Y dice una cosa muy importante. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Esto es una realidad que tenemos que analizar. Podemos rezar, podemos hacer muchas ofrendas, sacrificios, pero olvidamos tal vez lo más grande que es el mandamiento de Dios, que es el mandamiento del amor. En este texto sagrado del Eclesiástico podemos ver reflejadas tres cosas. Lo primero, defectos, o cinco mejor. En primer lugar, no dar de mala gana, no ofrecer. En la Iglesia misma hemos tal vez tildado un poco de esto del sacrificio de la oración. Voy a misa porque nuestro sacrificio y ofrendas solamente tiene una persona, que es Cristo el Señor, que irrumpió en la historia de la humanidad por amor y que anuló, diríamos, todos los sacrificios de la antigua alianza. Y lo primero es dar de buena gana. O mejor dicho, lo primero, no con mezquindad, sino de buena gana. De tal forma que yo no puedo celebrar la Eucaristía. Amén. Y esto pasa muchas veces a la pequeña nene, a los jóvenes, vete a misa. Realmente habría que hacer un planteamiento. Nadie puede venir a la celebración de la Eucaristía a ofrecer el sacrificio por antonomasia, que es la muerte y la resurrección de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Nadie puede venir a la fuerza, de mala gana. Venga, que a mis hijos les obligo que vayan a misa, estos jóvenes y tal. Es un problema serio, de verdad. No podemos celebrar los sacramentos de la Iglesia, el gran sacramento de la Iglesia, diríamos, que es la Eucaristía, de mala gana. Tenemos que saber que el sacramento de la Eucaristía es entrar en contacto corazón con corazón, con un corazón que es Cristo el Señor, que se hace realidad en este altar. Pero claro está, nos dice también el texto sagrado, la ofrenda del justo enriquece el altar. No podemos celebrar la Eucaristía con un corazón retorcido y malo. No valdría para nada el sacrificio. Hombre, algo le queda. No, hermanos. No podemos engañarnos. Y creo que esto es muy interesante. Tenemos que, en un sacrificio, diríamos, dar de buena gana, dar con largueza, no a la fuerza, y no para compensar, porque a veces pasa, se sale un poco del contexto, diríamos, como la gente cree que compramos a Dios. A Dios no se le puede comprar. Y yo, como tengo un dinero mal adquirido, imaginaros en la droga, por ejemplo, pues edifico una casa
para los pobres, mira lo que ha hecho. Ese dinero y esa casa está mal adquirida. La ofrenda que hagamos al Señor tiene que estar exenta de toda corrupción, de todo aquello que no es correcto. Y el Señor sabe recompensar, claro está. Creo que hoy tal vez esta lectura del libro del Eclesiástico pudiera ser, en primer lugar, una reflexión para darnos cuenta que nosotros no necesitamos sacrificios como en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Tenemos el gran sacrificio que dio sentido a toda la historia de la salvación. Cristo es el Señor. En la Eucaristía. Y ante esto tendremos que adoptar posturas. La Eucaristía no se compra. La Eucaristía no se vende. Y la Eucaristía no puede ser una tapadera para celebrar un acontecimiento social. ¿Cuántas veces la gente celebra un acontecimiento social? Vamos a celebrar una misa. Allí empezamos. No. Esto es un misterio tan profundo que se sale de nuestras manos, que solamente tiene cabida en el corazón del hombre. Y a veces te hace pensar seriamente cuando alguien viene y te dice, dígame una misa, no, 2, 3 por las ánimas. Creemos que así compramos primero la bondad de Dios en Cristo por las ánimas. No olviden que Dios no se compra, no se vende. Y que el dinero que demos para el sufragio de las ánimas, de lo que fuere, tiene que ser un dinero, una aportación que brote de la honradez y de la justicia. Si es un dinero adquirido indignamente, está reclamando la justicia de Dios. Muchas veces pasa eso. Celebran la gente un gran evento, lo costeó y lo pagó un señor muy rico del pueblo, de la gran ciudad. Pero tal vez ese dinero huele a corrupción, huele a mal adquirido, a maldad. Creo que esta lectura es para nosotros una toma de conciencia seria para valorar el sacramento de la Eucaristía, para saber que el sacramento de la Eucaristía ni se compra ni se vende, se siente, se vive interiormente. Y la Eucaristía no es más importante porque la presida el señor obispo, un obispo o un cardenal, quien sea. La Eucaristía, la importancia la da Cristo el Señor, quien eligió. Cuando en un pueblo, en una sociedad, hubo una misa solemne presidida, tal, tenemos que tal vez volver un poco a las catacumbas antiguamente. Se reunían porque eran perseguidos para celebrar el ágape cristiano, la sencillez, en la pobreza y en el dolor. No es la Eucaristía un sacramento de panderetas. No. La Eucaristía es un sacramento de Cristo iluminado por el Espíritu Santo y tenemos que compartir todo aquello que tenemos y que podemos además vislumbrar siempre en un corazón contrito y humillado. Esta es la realidad que tenemos que hacer en este momento de nuestra vida. Tenemos que recuperar la Eucaristía. Aquí dice el autor sagrado muchos consejos, los mandamientos. Yo no puedo celebrar la misa como sacerdote si no estoy en comunión con mi obispo, con el Papa, con la Iglesia.
Es una espiritualidad de comunión. Cuando yo me muera, sabe Dios cuándo será, no me va a preguntar cómo era el Papa, cómo era mi obispo, cómo he sido yo. Ya os dije el otro día que la muerte es la aduana de la vida. No olviden esto. Y cuando vengan a la Eucaristía, no vengan porque el sacerdote nos va, porque es que nos dice cosas que nos molestan, no vengan, ni dejen de venir por eso. La Eucaristía es un sacramento que desborda el corazón del hombre y que nos empalma interiormente en el corazón con el corazón de Cristo que se inmola aquí en este altar. Creo que esto es lo que nosotros queremos celebrar en este día y tantas veces. Seamos con la Iglesia, que es nuestra Iglesia, generosos siempre. Y celebremos como aquella pobre viuda del Evangelio, cuando el Señor dice, esa pobre viuda ha echado más que nadie en las ofrendas, porque ha echado no lo que le sobra, sino lo que tenía para vivir. Pues que hoy nosotros hagamos esta realidad y así las palabras que hemos escuchado en el Salmo responsorial, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y cuando celebremos la Eucaristía, que nos planteemos seriamente al venir aquí a recibir al Señor. ¿Soy digno? Tengo un corazón abierto a la gracia de Dios. Tengo un corazón desprendido, un corazón siempre en una actitud de amor a Cristo, a sus mandamientos, a su Iglesia y a la Iglesia y la comunidad que me rodea. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio que está engarzado tal vez con esta lectura. Cuando Pedro le dice al Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Muchas veces creemos, digo los pastores de la Iglesia, que hemos dejado tantas cosas, ¿qué nos va a tocar? Dejar las cosas por Cristo como el joven rico del Evangelio. Se marcha triste porque no es capaz de renunciar. Y el Señor le dirá a Pedro, el 100 por 1, casas, madres, esposas, todo esto, y persecuciones. No es la Iglesia un espacio del Domingo de Ramos que aclama a todo el mundo, de las grandes procesiones que hemos estado acompañando tantos años. Es la Iglesia tal vez del dolor, es la Iglesia perseguida, es la Iglesia de las persecuciones y no es la Iglesia del éxito político ni social. Es la Iglesia del triunfo de Cristo en nuestro corazón. Por eso creo que lo importante es dejar que el Señor nos cale hondamente el corazón para que creamos que no por rezar más, por colaborar con la Iglesia, que lo hace muy bien la gente, por esto y por esto, vamos a ser los privilegiados del Señor. No. ¿Qué diría San Francisco de Asís? ¿San Francisco de Asís le diría esto al Señor? No. El cura de Ars tampoco. El Padre Pío tampoco. ¿Os dais cuenta? Este es un problema. Es que yo merezco ser cardenal, es que yo merezco, es que tú mereces, si eres fiel, la vida eterna. Y si no eres fiel, tú sabrás. De pie.